el hombre que manda desde la sombra, aunque está en una cárcel en Europa, en Barranquilla. Su nombre sigue causando muertes. Álvaro Luis Ospino Hillera, alias La Negra Dominga, no está en la calle, pero tampoco está fuera del juego, porque lo que ocurrió en el norte de la ciudad no fue un robo, no fue una riña, no fue casualidad, fue un ataque perfecto. 2 hombres citados, 2 hombres eliminados, en segundos, y todo apunta a algo más grande, a una red que sigue operando, a una guerra que no ha terminado, y a una pregunta que inquieta a las autoridades. ¿Puede un hombre, incluso tras las rejas, seguir ordenando lo que pasa en las calles del Caribe colombiano? Acto 1. La cita que nunca debió ocurrir. Jueves 26 de marzo, 11:40 de la mañana, norte de Barranquilla, barrio Granadillo, una zona comercial activa, con tráfico, con obras, con gente, y aún así, en cuestión de segundos, todo se detuvo. 2 hombres fueron atacados en la parte externa de un negocio de vehículos. Un ataque rápido, preciso, sin margen de reacción. Uno murió en el lugar. El otro fue trasladado, pero no sobrevivió. Sus nombres: Ever David Navas Basararte, 45 años, de nacionalidad venezolana, con movimientos comerciales entre República Dominicana, Cartagena, San Andrés y La Guajira, vinculado, según primeras indagaciones, al negocio de vehículos. Y junto a él, otra presencia que aún genera más preguntas. Pero aquí es donde la historia cambia completamente, porque lo que parecía un ataque directo empieza a tomar otra forma. No estaban juntos originalmente. No llegaron por casualidad. Ambos habrían sido citados al mismo punto. Alguien organizó ese encuentro. Todo apunta a un posible negocio. Y según las primeras líneas de investigación, ese negocio podría estar relacionado con estructuras criminales que operan en Barranquilla, como los costeños. Pero entonces, la pregunta deja de ser simple. ¿Era realmente un negocio o una trampa perfectamente planeada? ¿Y quién tenía el poder suficiente para coordinar algo así? En pleno norte de Barranquilla, porque uno de esos hombres no era cualquier nombre, era alguien que ya había sido marcado antes, alguien que ya había sobrevivido a la muerte y cuya historia conecta directamente con una sombra mucho más grande. Acto 2. El hombre que ya había sido marcado. Su nombre era Gabriel Jr. Serna Camargo, pero en la calle lo conocían como Maruto. Y lo que ocurrió en la calle 84 no fue la primera vez que intentaron acabar con él. Villa Estadio, Soledad, marzo 30 de 2025. Música alta, luces intermitentes, risas, botellas chocando, una casa llena, una fiesta común, o al menos eso parecía. Nadie ahí imaginaba que esa noche tenía un objetivo. Maruto estaba presente, y alguien ya lo había marcado. De repente, el sonido cambia. No es música, son motos. 2. Se detienen afuera. Silencio. Apenas un segundo. Y luego, disparos, ráfagas que rompen la noche. Gritos, personas corriendo sin dirección, vidrios estallando, cuerpos cayendo. 4 hombres irrumpen. No disparan al azar, buscan a alguien, buscan a Maruto. La escena es caótica. 2 personas quedan sin vida, 4 más resultan heridas, y en medio de todo, una imagen que desconcierta incluso a las autoridades. Uno de los atacantes también cae muerto, como si el ataque hubiera salido mal, como si algo no hubiera salido según el plan. Y en medio del humo, del pánico, de la sangre, Maruto sobrevive, herido, pero vivo. Desde ese día, ya no era un nombre más, era un objetivo pendiente, un hombre que alguien no había logrado eliminar. Y en el mundo criminal, eso no se deja así. Las investigaciones posteriores comenzaron a revelar algo inquietante. Maruto no era ajeno a estructuras criminales. Su nombre aparecía vinculado a los costeños. Y aún más delicado, tendría cercanía con el entorno de alias La Negra Dominga. Un nombre que no aparece por casualidad. Un nombre que ya estaba relacionado con venganzas, con redes internacionales y con órdenes que, según autoridades, pueden cruzar fronteras, incluso desde una celda. Entonces, todo cambia de dimensión, porque si Maruto ya había sido atacado antes, si alguien lo buscaba desde hacía casi un año, si logró sobrevivir aquella noche en soledad, entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién insistía en acabar con Maruto una y otra vez? ¿Qué sabía? ¿O en qué estaba involucrado realmente? ¿Y qué tan cerca estaba de estructuras capaces de ordenar ataques, incluso desde el exterior? Y así, cuando finalmente aparece citado en el norte de Barranquilla,
A plena luz del día, ya no parece un encuentro cualquiera. Parece el final de algo que había comenzado mucho antes. Porque Maruto no era el único en esa historia. El otro hombre también tenía movimientos, conexiones y rutas. Acto 3. El hombre de las rutas invisibles. Si Maruto era un hombre marcado, el otro nombre en la escena era un misterio en movimiento. Eva David Navas Bazarate, 45 años, 7 impactos de bala. Su cuerpo no resistió. Ambos estaban sentados, conversando, pero lo que no sabían es que ya estaban siendo vigilados. El ataque no fue improvisado, fue ejecutado con precisión. Y mientras la ciudad aún intentaba entender lo ocurrido, las autoridades encontraron un detalle clave. En la calle 79 con carrera 42, un revólver Smith & Wesson calibre .38, 6 cartuchos percutidos, un arma descartada, abandonada en la huida, como parte de un protocolo claro: disparar, ejecutar, desaparecer. Pero lo que realmente cambia la historia no está en la escena del crimen, está en el pasado de la víctima, porque mientras avanzan las investigaciones, empieza a dibujarse un patrón: movimientos entre países, negocios aparentemente legales, presencia en múltiples puntos estratégicos del Caribe. Las autoridades comienzan a reconstruir su ruta: República Dominicana, Cartagena, San Andrés, La Guajira, negocios ligados a la venta de vehículos, importaciones, comercialización, una fachada común, demasiado común. Y entonces aparece un detalle que inquieta aún más. El propio La Negra Dominga se describía como empresario ganadero en Colombia, comerciante de vehículos en Venezuela. El mismo perfil, el mismo tipo de negocio, la misma lógica de operación. ¿Coincidencia? ¿O parte de una red más grande? Porque ahora las piezas empiezan a encajar. Un hombre con rutas internacionales, otro con historial criminal y ataques previos, ambos citados al mismo lugar, ambos eliminados en cuestión de segundos. Entonces la pregunta ya no es solo quién disparó. ¿Era Ever David Navas realmente un comerciante o algo más? ¿Y por qué su perfil coincide con el de un hombre que, incluso desde prisión, sigue generando temor? Alias La Negra Dominga. Acto 4. El mensaje que cruzó el océano. Lo ocurrido en la calle 84 no encaja como un hecho aislado. Y hay un detalle que lo cambia todo. Los atacantes se movilizaban en motocicletas, con parrillero, en una zona donde precisamente está prohibido el tránsito de motos con 2 hombres a bordo. ¿Cómo pasaron? ¿Quién les permitió moverse así, sin ser detenidos? ¿Quién tiene el control suficiente para burlar filtros? En una de las zonas más vigiladas de la ciudad. Porque cuando se conectan todas las piezas, Maruto, un objetivo que ya había sobrevivido; Navas, un hombre de rutas, negocios y movimientos internacionales. Ambos citados, ambos eliminados. Estructuras como los costeños en el radar. La hipótesis toma forma. Esto podría ser parte de una red que sigue operando. Una red que utiliza fachadas legales como la venta de vehículos. Una red que mueve piezas a través de terceros, de peones. Y en el fondo, una sombra que no desaparece. Porque aunque esté detenido en Europa, aunque oficialmente esté bajo custodia, hay quienes creen que su influencia no se ha detenido, que sigue presente, que sigue conectado, que sigue enviando señales, alias La Negra Dominga. El origen de la guerra. Durante años, su nombre se movió en silencio, hasta que todo cambió. Octubre de 2023, una fiesta, una celebración. Su sobrino, Jonathan José Ospino Hilera, es asesinado el día de su cumpleaños, en una cabaña en Salgar, Puerto Colombia. Una discusión, una escolta, disparos, y desde ese momento, según versiones, todo se transforma en una promesa: venganza. En los meses siguientes, personas cercanas al clan Vega Daza empiezan a caer, uno a uno, y aparece otro nombre clave, alias El Corroncho, un hombre desde adentro, un socio, un traidor, alguien que habría vendido información crítica sobre movimientos, rutinas, ubicaciones. Junio de 2023, Villa Campestre, un grupo armado irrumpe con fusiles. El resultado: Quique Vega Cuello muerto, sus hijos asesinados, Roberto Carlos Vega Daza herido, pero vivo. Pero la historia no termina ahí, porque el último sobreviviente huye a España, busca refugio, distancia, seguridad. No lo consigue. En Valencia es localizado, es engañado y finalmente es asesinado. Un crimen que las autoridades europeas atribuyen a una estructura que habría sido financiada, coordinada y ordenada
por un hombre que hoy sigue en prisión. Y entonces, la pregunta vuelve a Barranquilla, a la calle 84, a las dos motos, al ataque preciso, a la huida perfecta. ¿Fue esto una extensión de esa guerra? ¿Un ajuste pendiente? ¿Un mensaje que no era para la calle, sino para alguien en una celda al otro lado del mundo? Porque si algo queda claro, es que esto no parece improvisado, parece coordinado, parece permitido, parece un recordatorio. Reflexión final. En Barranquilla, las balas no siempre hablan solas. A veces son mensajes que cruzan fronteras, que atraviesan muros y que demuestran que, incluso tras las rejas, algunos nombres siguen teniendo poder. Si quieres entender las historias que otros prefieren no contar, las conexiones que se mueven en la sombra y los casos que siguen abiertos, suscríbete a Crímenes y Misterios. Dale like y comparte a tus amigos, porque esto apenas comienza.